Buenas tardes, el día de hoy hablaremos acerca de la planeación educativa. El quehacer de los docentes radica en conducir la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos al ámbito de la educación formal, de acuerdo a Ender Eck 1993. La planificación busca hacer posible las metas y objetivos educativos de forma organizada. Desde este modo, planificar se asocia a organizar, ordenar, coordinar y prever. En la planeación educativa es la instancia intermedia entre el nivel inicial que tiene el alumno en relación con los aprendizajes alcanzados y esperados. De acuerdo al enfoque cognitivo, el docente cumple un rol planificador y mediador del aprendizaje. La enseñanza es un proceso estratégico. La práctica docente es ante todo una práctica social. Para su comprensión, se debe analizar desde diferentes niveles, como son lo social, lo institucional y los procesos áulicos, de acuerdo a Cole 1994. Según Ángel Díaz Barriga, la planificación de aula y de centro educativo responde a bases y fundamentos de un currículo. La riqueza semántica en la multiplicidad de usos que tiene el término currículo, por lo que la planeación educativa es vista y entendida necesariamente como una guía de la actividad escolar, enfocada en un modelo ideal de actividad a fin de homogeneizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. De acuerdo a Llerena, Maguín, Fernández y Álvarez 1981, la planificación educativa es un proceso que busca prever diversos futuros en relación con los procesos educativos, especifica fines, objetivos y metas, permite la definición de cursos de acción y a partir de estos se determinan los recursos y estrategias. La planeación educativa implica 5 fases: el diagnóstico, análisis de la naturaleza del problema, el diseño, la evaluación de la acción, la implementación y la acción, de acuerdo a Frida Díaz Barriga 2010 y Taborga 1980. Ahora hablaremos de la planificación educativa en un contexto global. La planificación puede considerarse como la anticipación de un futuro factible que puede prever un acontecimiento. Su importancia radica en la capacidad que nos proporciona para poder predecir y tomar decisiones, de acuerdo a Arias 2007. La evolución de la planeación, al igual que muchas otras disciplinas, ha sido muy importante en los últimos 20 años, y dicha evolución responde básicamente a cambios significativos que han tenido las organizaciones sociales, al ser influenciadas por aspectos económicos, políticos y culturales, como son la globalización y el desarrollo de la tecnología. Así, la planeación se da bajo una perspectiva autocrítica que corresponde al entorno de los primeros administradores y, debido a las circunstancias referidas, han evolucionado hasta aspectos como son la teoría de los sistemas. Esto implica un análisis inductivo-deductivo de las situaciones a planificar. El mundo es un lugar cada vez más complejo y a la vez exigente. El avance de la tecnología nos ha conducido a estadios que muchos no tenían previstos: la mundialización de la economía en la vida cotidiana, los medios masivos de comunicación que parecen ser rectores de la definición de valores y de parámetros de calidad en la aldea global. Por lo tanto, la globalización permea en la mayoría de los campos de la actividad humana. La información se vuelve más precisa y actual, y esta puede ponerse a disposición de cualquier persona. La interdependencia es cada vez más evidente. La migración ya no se limita a las mercancías, ahora lo es de las personas y con ellas de su cultura. La diversidad se va perdiendo en una línea angosta. Por lo tanto, la globalización impacta de manera significativa a la educación y a la planeación educativa. La planeación educativa como propuesta de cambio. En el sistema de países en desarrollo, como es el caso de México, el peso de la planeación educativa está íntimamente ligado a aspectos políticos, económicos y sociales, los planes y programas de desarrollo propuestos por los gobiernos. Esto genera una vinculación correlacional entre el avance económico y educativo. De aquí que las instituciones y los docentes tienen que ser sumamente creativos e innovadores para poder tomar decisiones que no estén ligadas al sustento económico, es decir, que sean viables teniendo en cuenta los recursos disponibles, de acuerdo a Anderson 1986. La visión puede ser global, sin embargo los objetivos deben ser privativos de las necesidades reales de la comunidad y de las instituciones educativas. La exigencia de salir del subdesarrollo no debe obedecer a la forma de esta economía mundial, sino debe dar respuesta a las necesidades sociales y culturales de nuestro país.
En los procesos de la reforma curricular emprendidos en las instituciones educativas mexicanas durante la última década, los profesores aparecen como responsables últimos de concretar los modelos educativos innovadores en el aula. Para entender los retos que enfrenta el docente frente a la innovación del currículo y la enseñanza, hay que avanzar en la comprensión de cómo es que aprenden los profesores para poder cambiar o no sus prácticas educativas, qué procesos ocurren cuando se enfrenta a la tarea de innovar o en qué condiciones se requieren para que se dé un cambio real y se consolide. Según Díaz Barriga y Lugo 2003, se identifican una diversidad de modelos que buscan innovar, por ejemplo, estructuras curriculares flexibles, prácticas educativas que generen un cambio sustancial. Por ejemplo, con la flexibilidad curricular, la formación de aprendizaje por competencias, el currículo centrado en el aprendizaje del alumno, sustentado sobre todo en principios constructivistas y teorías cognitivas, las tutorías académicas, el aprendizaje situado en contextos reales y la formación en prácticas o en el servicio a la comunidad, los enfoques experienciales de aprendizaje por proyectos, problemas y casos, y sobre todo la incorporación de las tecnologías de la información y la educación. De esta manera, la internalización del aprendizaje es entendida como la capacidad de estudiantes para desenvolverse en un mundo social que económica y tecnológicamente está interconectado. Esto requiere de ciertas condiciones para contribuir al logro de los propósitos basándose en la innovación educativa. Para el establecimiento de metas de la planeación es importante tomar en cuenta sus fases. De acuerdo a Díaz Barriga, 1993. Las fases serían el diagnóstico, que es el primer eslabón de la vinculación entre el contexto referencial y las necesidades educacionales. El análisis de la naturaleza del problema, que es la comprensión integral de la complejidad de la realidad educativa donde esté inserta la institución. El diseño y la evaluación de las opciones de acción, que es la planeación como respuesta de una anticipación, estableciendo las metas de manera futurista, las cuales deben desprenderse de una gama de posibilidades que son acordes a la realidad educativa. La implementación de esta planeación, que es su aplicación concreta en una realidad a fin de resolver las necesidades manifiestas y necesarias de la comunidad educativa. La evaluación. Esta pretende abarcar la variedad de aspectos del plan educativo con la finalidad de establecer balances desde un contexto de proceso y de sus resultados. Pero ¿cómo se debe de aplicar? Pues esto conlleva una metodología, con base en Cole 1994. Es necesario elaborar un proyecto curricular, aplicar una metodología concreta para dar respuesta, teniendo en cuenta los componentes, apoyándose en diferentes fuentes y fundamentaciones, que deben confluir integradas al propósito de la planeación. ¿Cuáles son las fuentes que se deben revisar para poder planear? Bueno, pues deben de ser las fuentes epistemológicas o disciplinares, las fuentes históricas, las fuentes pedagógicas, las socioantropológicas, las psicoeducativas y la fundamentación psicológica. Así como tener en cuenta los siguientes aspectos. ¿Qué se va a enseñar? Esto se refiere a los contenidos. ¿Cuándo se va a enseñar? Tiempos y circunstancias. ¿Cómo enseñar? Esto nos habla de las bases teórico-pedagógicas. ¿Qué, cuándo y cómo evaluar? Esto se refiere a los instrumentos y cronogramas. Planear y aplicar una metodología implica también proponer un cambio para superar la situación real o deficitaria con el fin de alcanzar mejores resultados. Aquí también debemos tener en cuenta las dimensiones, que son la social, pues no se puede realizar al margen la educación de una sociedad, la dimensión técnica, que plantea los avances técnicos y los conocimientos, la dimensión política, que es el conjunto de marcos normativos, la dimensión cultural, que está orientado a la comprensión del proceso referencial, y la dimensión prospectiva, que está íntimamente ligado con la innovación. Bien, a final de cuentas, para poder evaluar una planeación educativa, pues debemos hablar, debe de estar íntimamente ligada esta evaluación a lo que fue planeado, a los criterios, a los ciclos, a las etapas, a los procedimientos, instrumentos, calendarización aproximada para evaluar esta progresión. Los instrumentos para evaluar los aprendizajes son muy variados,
Pueden ser exámenes orales, escritos, pueden ser también productos que pueden ser evaluados a través de rúbricas e indicadores de desempeño, según Frade 2009. Esto quiere decir que a través de dichos instrumentos podemos saber lo que una persona es capaz de hacer, ser o saber. El informe de la evaluación nos dará cuenta sobre la progresión de los aprendizajes de los alumnos a lo largo de un ciclo, especificando los procedimientos para su evaluación y la elaboración del calendario aproximado. Los procedimientos e instrumentos para evaluar implican revisar las programaciones e introducir las correcciones oportunas, tomando en cuenta los criterios para decidir la promoción de los alumnos al ciclo siguiente o a la etapa siguiente. Es muy importante tener en cuenta las actuaciones pedagógicas en el caso de que algún alumno no cubra con los objetivos esperados. Bueno, finalmente concluiré que el docente debe conocer y reconocer la importancia de la planeación educativa en el proceso de la enseñanza, ya que de esta manera podrá tener una mejor organización y tomar en cuenta las exigencias de la educación actual. La planeación de las actividades ha tomado una gran relevancia en un contexto globalizado. Esto implica una serie de expectativas con las que debe cumplir tanto el docente como el alumno. En este sentido, la evaluación se ve vinculada con la planeación educativa, tomando en cuenta los diversos tipos de habilidades, conocimientos, destrezas, desde aspectos cualitativos como cuantitativos, dosificando de esta manera la carga programática de acuerdo al contexto y necesidades de los alumnos. Eso es todo. Muchas gracias.